A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama hoy tenemos la grata presencia del arquitecto Juan Vélez Andrade, que además de ser un apreciado arquitecto, un profesional de la arquitectura, él es un especialista en temas de seguridad, puesto que como posgrado ha adquirido una maestría en seguridad y en prevención de riesgos del trabajo, especialidades a las que muchas veces no prestamos la suficiente atención, y por eso con el arquitecto Juan Vélez vamos a ampliar visiones y precisar algunos conceptos en relación a estos temas. Pero antes de esto, arquitecto Vélez, la seguridad social es un derecho de toda persona a acceder a la protección básica para satisfacer sus necesidades. La organización y funcionamiento de la seguridad social se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y la suficiencia. En el caso de la seguridad ecuatoriana, ¿se cumplen estos principios? Hacia allá deberíamos ir, pero lamentablemente yo creo que no. Yo quisiera comenzar esta conversación primero manifestando que es necesario que separemos los términos de seguridad social y seguro social. ¿Por qué esta distinción? La seguridad social es el conjunto de políticas públicas que aseguran a la población en su conjunto la elevación del nivel de vida, tanto en el tema de salud, cuanto en el tema de trabajo, cuanto en el tema de subsistencia. Eso independientemente de que sean contributivos o no. El Estado como tal, la sociedad como tal, debería tender a proteger a todo su conglomerado poblacional con lo que es seguridad social. El seguro social, en cambio, son las entidades que están encargadas de desarrollar los sistemas de esa seguridad social con la condición de que son contributivas. Es decir, diríamos que este sistema o régimen, ¿no?, encierra varios temas o servicios, que sería el tema de la salud, los riesgos de trabajo, el seguro de cesantía, las pensiones, jubilaciones y la cesantía. Estos serían los servicios específicos que cumple la seguridad social. Sí. Indistintamente aquí se habla de IES o seguridad social, y eso es un error que son dos cosas diferentes. Que nos ha permitido que caigamos en un manejo absolutamente errático del tema de la seguridad social. Porque seguro social también es el IES, es la ISPOL, es Sí, digamos que es la seguridad el que ISPA, protege a la policía y a las Fuerzas Armadas. Públicas y privadas. Claro. Todas esas entidades conforman las entidades que apoyan a esto que llamamos seguridad social. Y la seguridad social, como reitero, es el conjunto de políticas que aseguran la mejora
de la población en sus condiciones de supervivencia, en sus condiciones de tipo laboral, en sus condiciones también de carácter pasivo, digamos, cuando llegan a la edad a la cual asumen la jubilación. Una situación de jubilación. Para financiar estos servicios, estas prestaciones de la seguridad social, se hace una contribución por parte de los trabajadores y por parte de los patronos. Así es. Y que suma alrededor del 22.5%, ¿no? Sí. Ya. ¿Estos aportes de momento son suficientes para satisfacer todas estas prestaciones? A ver, el manejo del seguro social como tal, el seguro, me refiero al IES, porque las condiciones del ISFA, las condiciones del ISPOL son diferentes. En el tema del seguro social debería estar canalizada a través de un estudio técnico que garantice la solvencia del sistema actuarial y del sistema financiero. No es lo mismo tener liquidez. Oí a uno de los principales, al principal responsable del Seguro Social decir que tiene liquidez, que no hay ningún problema en gastar como están gastando, porque tiene más o menos un ingreso de 700 millones de dólares al año y que los gastos aproximadamente en materia de pensiones viene a ser como algo así como 600 millones y que no hay la tal crisis. Tener liquidez no es tener fondos. Es decir, aquí estamos confundiendo. Primero porque no hay los estudios técnicos que son los estudios actuariales, así ¿verdad? Pero y hay la sensación de liquidez porque con los aportes mensuales hay mucho dinero, claro, pero que en el orden práctico no satisface la totalidad de los egresos. O hay el grave riesgo de que en un plazo perentorio no sean suficientes para cubrir todos los gastos que tiene que hacer la seguridad social. ¿Por qué no se han hecho estos estudios actuariales? ¿O cómo se explicaría esta falta? Se han hecho informes actuariales especialmente en el pasado. Sí se han hecho, no se ha hecho un balance actuarial, un balance técnico actuarial prácticamente desde hace 50 años, en donde las tablas biométricas eran totalmente diferentes. Nosotros podemos asumir como que la expectativa de vida, por ejemplo, es diferente. Exactamente. ¿No? Cuando se formó el IES, cuando se creó en la época de Isidro Ayora, probablemente se trabajaron con tablas biométricas españolas de una condición medio sui generis, porque eran tablas que salían de un país que había atravesado una guerra civil. Cuando en ese entonces la esperanza de vida de los afiliados era de cierto nivel y hoy estamos, por ejemplo, con esperanzas de vida que superan los 70 y pico de años, 79 en el caso de los varones y 80 y pico en el caso de las mujeres. Es necesario que esos factores sean evaluados, pero también es necesario que sea evaluado el crecimiento de la población protegida y el crecimiento de esa población protegida en función de los requerimientos que no ahorita, en los requerimientos que en el tiempo va a demandar de la seguridad social ese crecimiento. No es lo mismo decir se me van a jubilar ahora 25,000 empleados, porque no sabemos dentro de 10 años cuántos se van a jubilar. Y eso, entonces, tiene que garantizar una evaluación de tipo actuarial. Hay técnicos actuariales en el país, antes no habían, tenían que contratarse técnicos extranjeros. Sí hay, pero nadie les para bola. En el Seguro Social mismo había una dirección una dirección matemática actuarial que realmente era la que daba el visto bueno para que
ocurra todo lo que se plantee. Ahora se le ocurre a cualquier funcionario de alto nivel o del gobierno que van a incorporar la ampliación de tal grupo etario o tal grupo social a la seguridad social. Muy bien que se luego, que se pero incremente, pero cuando las asignaciones respectivas. Exactamente, cuando haya el financiamiento respectivo, porque de otra manera estamos corriéndonos del riesgo de que produzcamos, en vez de un factor positivo, un factor negativo. El tema de la ampliación de los hijos desde los 6 años para adelante, sin ninguna compensación, es un horror, es un error craso. Es lo mismo que en algún momento se pretendió política y demagógicamente ampliar la jubilación de la mujer a una cobertura de 25 años sin límite de edad. Eso ya hubiera quebrado al seguro. Ventajosamente, las propias mujeres que eran orientadoras de opinión se opusieron a ese horror. Y no porque no se merezcan, pero las cosas tienen que hacerse técnicamente. Pero era impracticable, digamos, ¿no? Totalmente. El arquitecto Juan Vélez nos recuerda que las condiciones desde 1928, cuando se crea la Seguridad Social, 13 de marzo, han cambiado muchísimo hasta la fecha, ¿no? Las expectativas de vida, la ampliación de la cobertura. Todo esto tienen que, estos insumos, estas variables, tienen que ser analizadas desde un punto de vista técnicamente. Y esto no demagógicamente, ¿no? Y lamentablemente, y especialmente en esta década, se han tomado una serie de acciones que no responden a un análisis técnico, y eso ha hecho que vivamos una ficción, porque el hecho de que construyamos hospitales o tengamos dispensarios nuevos, bonitos, contratados así rápidamente y construidos también rápidamente, no quiere decir que el servicio médico haya mejorado. Bueno, vamos a ver si es que eso es cierto, porque no es cuestión de infraestructura, es cuestión sobre todo del diseño de un sistema de atención médica en donde se establezcan las condiciones. No es cuestión de llegar con la medicina curativa solamente. Es cuestión de que ese sistema comience por una medicina preventiva que tiene que ser articulada entre el área correspondiente de la seguridad social y los seguros sociales con el Ministerio de Salud. Pero no parece que está dándose esa articulación y tenemos problemas. Podríamos interpretar entonces que esta falta de planificación, de previsión de los estudios actuariales determinaron que se empiece un poco con gran entusiasmo a crear una infraestructura, pero una infraestructura que no ha resuelto los problemas, y creo que este es el caso de la salud, en donde se han construido hospitales, se ha comprado tecnología, pero que no satisfacen los requerimientos. Hay horrores. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas que tienen que ser medicadas a través de fármacos de mucha especialidad y muy especiales. La seguridad social, por más hospitales que tenga, no puede recetar esos fármacos, porque esos fármacos que requieren los médicos de la seguridad social no están en el listado de medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud. Entonces, tenemos muchos hospitales, tenemos mucho personal en esos hospitales, en algunos casos deficiencias, en otro caso demandas en otros sectores, suficiencia en otros sectores, pero no se ha dado un manejo también técnico del tema de la seguridad, de la atención en el tema del seguro médico. Sí, ahí hay enormes dificultades y problemas. Así como hay problemas en el seguro médico. A esto podríamos adicionar otro problema. Nos acabamos de enterar que el Estado tenía que aportar con el 40% para
cubrir las pensiones jubilares. Y vemos que se ha entregado en papeles, en bonos, es decir, que eso no le da la liquidez necesaria. ¿Cómo resolver este problema? ¿Qué hacer frente a esta circunstancia que pone en grave riesgo garantizando la seguridad? Garantizando la autonomía y la suficiencia del manejo administrativo de todas las entidades. No puede ser que algún personaje, por muy bajado del cielo que se crea, venga en una sabatina y diga que no va a dar un centavo más porque el seguro tiene mucha plata y le quita el 40% que está contemplada en la Ley de Seguridad Social como aporte del Estado para corresponsabilizarse del pago de las pensiones. Pero el presidente Correa dijo que el seguro tiene mucho dinero para eso y que no va a dar un centavo más para eso. Es un horror, es un error craso y es un horror, es una irresponsabilidad haber producido algo que probablemente a corto plazo va a causar la debacle del fondo de pensiones. Porque el fondo de pensiones no es que va a gastarse ese año como creía el señor Correa. Tenía que formar las reservas matemáticas que se van a requerir en el tiempo para pagar las pensiones cuando venga esa jubilación, esos jubilados que requieran el pago de esas pensiones. Según el arquitecto Juan Vélez, una de las formas de resolver estas, digámosle con propiedad, arbitrariedades, ¿no?, de la falta de cumplimiento también del Estado en sus aportes, tiene que resolverse creando una independencia, autonomía totalmente completa de la entidad, porque caso contrario se hace lo que se ha dicho. Yo personalmente no soy partidario de eso, porque la seguridad social es responsabilidad del Estado, y el Estado tiene que también comprometerse en el manejo de esa responsabilidad. No es que le vamos a dejar al IES que se maneje solito. El seguro tiene que tener la participación del gobierno, no solo como empleador, sino como el ente que va a dirigir la articulación de políticas públicas. Pero debe respetarse la autonomía a través de lo que ha sido siempre un manejo tripartito y paritario. Tripartito y paritario. Pero si ponemos tres tristes tigres ahí a que se maneje el consejo directivo del IES, no estamos garantizando mucho cuando el presidente es el representante del presidente de la República. El representante de los trabajadores o del sector de los afiliados, ¿cómo se habrá designado? Hoy mismo hay un representante que hasta 10 o 12 años. Ahí, ¿cómo se habrá designado? ¿Quién le habrá designado? Dicen que la federación de unas cámaras que, bueno, no es motivo de esto. En ese caso sí funciona la reelección indefinida, entonces, en cuanto a la representación. Sí. Y el representante de los jubilados. Yo me acuerdo en lejanos tiempos, pero que funcionaba bien. Había un consejo superior del IES que se manejaba más bien con participación de 9 personas. 3 del sector estatal, 3 del sector laboral y 3 del sector de los afiliados y jubilados, perdón, de los jubilados. Entonces, había el comprometimiento de esos, pero ahora se redujo a la mínima expresión, 3, por todos los 3 sectores, 3. Y el presidente con uno más hace mayoría, y a veces no necesita ni hacer mayoría porque decide y se acabó el lío. Solo decide el presidente. Y no tienen la posibilidad ni técnica, ni legal, ni política de enfrentar lo que diga el presidente del Consejo Directivo. Así no se puede manejar. Sin duda, no se puede manejar así. Arquitecto, permítame que pasemos a un tema que es la de su especialidad. Usted tiene una experticia en tema de riesgos del trabajo y quizá este es uno de los temas que no se aborda dentro de la seguridad social. Cuéntenos cómo ha funcionado la prevención de riesgos de trabajo.
Ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Que es la seguridad en el trabajo, por un lado, y la otra, lo que se denominan las enfermedades profesionales. Así es. ¿Sí? Es una cosa triste. En todos los países del mundo se ha privilegiado el tema de la prevención de riesgos. La prevención de riesgos laborales que nadie puede decir como normalmente se siente, a mí no me va a pasar. Precisamente hoy, 30 de noviembre, hubo un accidente de trabajo horrible en la construcción del metro. Un técnico español murió despedazado por falta de medidas de prevención. Y no pueden decir, es que él se metió en el túnel. Porque generalmente el muerto es el que tiene la culpabilidad. Y no es así. La filosofía de la prevención de riesgos del trabajo es que el sector empleador, muchos de ellos conscientes ventajosamente, tienen la obligación de proteger. ¿Por qué entró él al túnel? Porque probablemente no había un sistema de custodia que le hubieran dicho, oiga, usted no puede entrar porque cumpla el protocolo para que entre. Exacto. Entonces, ahora como ya se murió, él entró en el túnel. No, siempre el empleador que no toma las medidas necesarias es el que finalmente va a verse. Esto es lo que denominaríamos los accidentes de trabajo, que podrían ser, en un caso, por la falta de previsión del empleador y por otra parte, porque el trabajador no cumple con lo que denominamos los protocolos, es decir, las normas que tiene que respetar para evitar este tipo de accidentes. Verá, doctor, el tema de nosotros en materia de legislación de riesgos del trabajo, a pesar de que está contemplado en el Código del Trabajo, a pesar de que está contemplado en la Constitución, sin embargo, ya en blanco y negro, lo único que tenemos es un decreto ejecutivo emitido por el ingeniero Febres Cordero, el número 2313, que es el que más o menos ha avanzado. En otros países, en Latinoamérica mismo, tienen la ley de seguridad social. En España tienen una ley de seguridad social. Y aquí no tenemos más que reglamentos parchados y expedidos de acuerdo a la conveniencia y al criterio también personal de los funcionarios de a turno. El Seguro Social, el IES, a los 20 y pico de años, tuvo la posibilidad de renovar el reglamento de seguridad, que fue la resolución 390, que después de los 6 meses cambiaron de nuevo. El arquitecto Vélez cuenta con algunos datos de su experticia sobre lo que implican los riesgos del trabajo, que nos gustaría que nos dé a conocer para que la gente dimensione la importancia o las consecuencias que puede tener por la falta de previsión en esta materia. Y la falta de prevención y falta de promoción, porque aquí no es cuestión de que haga el Ministerio del Trabajo o haga el Seguro Social. Todos, empleadores, empleados y instituciones en una acción tripartita tienen la obligación de garantizar el respeto y la observancia de las normas. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene mucha preocupación de esto, y tiene mucha preocupación de esto porque ellos han evaluado que más o menos 2.3 millones de personas mueren al año. La población entera de Quito, es la población de Quito. La población de Quito se muere cada año por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 270 millones de personas, o sea, esto es un horror. Sufren afectaciones no fatales, pero afectaciones. Y 160 millones de personas sufren enfermedades de corto o largo plazo
causadas por el trabajo. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? El accidente de trabajo es el evento impensado, el evento que drásticamente produce una afectación al trabajador, que puede ir desde la incapacidad hasta la muerte. Eso es un accidente de trabajo. Se rueda la grada y se rompe la pierna. Mientras está cumpliendo una tarea. Desde que está yendo de su casa. Eso ya cumple una figura. Este seguro de riesgos del trabajo es el único seguro que cubre al trabajador sin periodo de latencia. Desde el primer día, con el aviso de entrada, está protegido. Está viniendo en el bus, se choca el bus, se produce un accidente, eso es un accidente de trabajo. Se está yendo. Después de la jornada del trabajo. Después de la jornada, eso es, entra, se resbala y le cae algún material de trabajo, alguna cosa. Eso es un accidente de trabajo. La enfermedad profesional, en cambio, es la enfermedad que se produce en el transcurso del tiempo por las condiciones de tipo ambiental, el tipo de materiales con los cuales trabaja, que va produciendo un deterioro. Por ejemplo, la insuficiencia de luz va a ir deteriorando la visión, el exceso de ruido va a afectar el oído, el trabajo con elementos químicos, eso va también a afectar a la corta o a la larga, y eso es una enfermedad profesional. La enfermedad, esto es materia de control a través de lo que se denomina seguridad industrial para el caso de enfermedades profesionales y seguridad laboral para el caso de los accidentes, porque tienen que ponerse condiciones tales que garanticen la observancia. Pero esos datos que yo les di y que me he permitido dar, para nivel del país, también son graves. Tienen la misma o mayor proporcionalidad. Queremos agradecerle al arquitecto Juan Vélez. Solamente quiero decirle esto. Más de 3.000 personas mueren en el Ecuador por accidentes y enfermedades. 3.000 que están en los bosques, que están en los barcos, que están en las minas, en Portobelo, que están en Zaruma metidos 200 metros debajo, y que nadie sabe que se murieron, o que se afectaron, o que tuvieron silicosis, o cosas por el estilo. 100.000 personas sufren enfermedades profesionales. Bueno, altísimas las cifras. Queremos agradecerle al arquitecto Vélez porque nos ha permitido comprender la problemática de la seguridad social y sobre todo insistir en un tema que es esencial y que respecto del cual deberíamos adoptar políticas, que es el tema de los riesgos de trabajo. Gracias, arquitecto, por sus aportes. A las órdenes, doctor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.